Obvio, y para responder estas preguntas comparte con nosotros el doctor Freddy Santana, quien es ginecólogo obstetra. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Yo feliz de volver. Ay, qué bueno. Así es. Y bueno, vamos a entrar en materia de inmediato porque esta es una condición que es bastante dolorosa. Es de lo poco que quizás la gente común sabe. Es bastante dolorosa, pero ¿qué es la endometriosis? Sí, es bueno explicarlo porque hay muchas razones por las que puede suceder, pero la endometriosis en sí es el tejido endometrial, o sea, lo que forma la menstruación normalmente dentro del útero, sale fuera del útero y se siembra en otra parte o en otro órgano del cuerpo dentro del área abdominal o el área torácica. Me explico. El mismo efecto que puede hacer en el momento de la menstruación, que hace ese sangrado y eso, lo va a hacer, por ejemplo, en un ovario, en un riñón, en un intestino y hasta en un pulmón. Okay. Por eso la característica principal es el dolor. Esa paciente que en el momento que le llega la menstruación, que coincide con la menstruación, el dolor es mucho más exagerado que en otras personas. Que también se le puede acompañar con otras cosas, con evacuaciones diarreicas, con tos ensangrentada. ¿Cómo? Wow. Con abdomen distendido, con calambres en las piernas. Pero lo peor de todo es que es el típico paciente de dolor. Hay otros pacientes que no tienen dolor, pero sin embargo tienen endometriosis. Nosotros lo categorizamos por estadios y hay pacientes con estadio bajo, con mucho dolor, y hay pacientes con estadio alto que no tienen dolor. Wow. ¿Cómo nos daríamos cuenta? En pacientes que no tiene dolor, pero sí quiere quedar embarazada, y en el momento que quiere quedar embarazada no lo logra, o como vimos el caso que comentaron hace un ratico, de que pierde embarazo con facilidad, porque no hay una inserción normal en el embarazo. Ok, ¿hay algún factor que predispone a la mujer a sufrir de endometriosis? Hay muchos detalles. Dentro de los detalles es lo que se llama menstruación retrógrada. ¿Qué es una menstruación retrógrada? Así como baja la menstruación hacia la vagina y sale, por las trompas no hay ninguna válvula que le impide que salga hacia atrás. Ay, ¿cómo Entonces, va a ser? El 90%, o sea, posiblemente mujeres de las que estamos aquí, solamente 10 no hagan menstruación retrógrada. ¿Cómo? ¿Y entonces Pero para dónde sale? sale hacia el área abdominal. ¿Y cómo se desaparece? Exacto, eso se diluye normal. Pero hay un % de ellas que ese sangrado que sale con endometrio, con tejido endometrial, entonces se siembra y se cultiva en otros órganos. Wow. Entonces, ahí hay un factor que nosotros encontramos que es autoinmune y hereditario. Por eso, aunque muchas tengan ese tipo de menstruación, no sufren la enfermedad. Oh, ya. Pero y entonces, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a una paciente que desconozca que tiene endometriosis y por ende no se trate? Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese tejido endometrial fuera, o sea, el tejido de la menstruación fuera en otros órganos, va proliferando, va creciendo, como es normal en el ciclo, porque el endometrio es lo que se prepara para un embarazo. Entonces él va como creciendo y esponjándose para que llegue un huevito y se convierta en placentica y se siembre ahí. Okay. Cuando se crece a sí mismo en otro sitio, puede erosionar o dañar. O el cuerpo humano, tratando de defender, lo cubre y hace lo que llamamos o se entiende por el público como adherencia, que son unas fibras que van como tratando de engrosar la parte afectada para que no se lastime más. Entonces esa adherencia va pegando órgano con órgano. Pero doctor, cuando usted decía que hay mujeres que no presentan ningún tipo de dolor pero padecen de endometriosis, en la consulta normal al ginecólogo para hacerse su Papá Nicolau, ¿se puede dar cuenta que tiene endometriosis? Ese tipo de paciente pasa, la que no tiene dolor, que nos damos cuenta quizás cuando ella quiere quedar embarazada. ¿Solo en ese momento? Porque no hay ningún otro síntoma. O sea, pero no lo puede verificar un Papá Nicolau, no sale. No, ni un Papá Nicolau no sale. Posiblemente una sonografía, dependiendo si ha hecho adherencias, sale. ¿Cómo sale? Que el útero normalmente tiene una posición en anteroversión. Anteroversión es hacia adelante, así. Entonces, si en la sonografía vemos que hay un cambio de posición en el útero, hay algo que lo está reteniendo. Entonces, no puede dar sospecha de que hay una endometriosis. Claro. Entonces, en ese caso, esa sería pues la forma, vamos a decir, más factible de detectarlo. Es el diagnóstico real, pero
el diagnóstico es real, pero tenemos como que valernos de una sospecha, o sea, tenemos que sospechar de que... O sea, que no hay un diagnóstico, no hay un método de diagnóstico. Exacto, el diagnóstico real es la laparoscopía. La laparoscopía es, no sé si ustedes... Sí, claro, Sí, pero tres cirugía hoyitos, laparoscópica. Y mire, sí, así mismo, y vemos entonces la cavidad que nos va a servir de tratamiento y de diagnóstico. De diagnóstico para ver dónde se está sembrando el endometrio, tratamiento porque entonces podríamos fulgurar o quemar esas áreas donde se está sembrando. Pero solamente es el principio. O sea, ya de aquí entonces necesitamos un tratamiento medicamentoso que el fin es evitar de que ese endometrio crezca. ¿Y se puede prevenir la endometriosis o no? Mm, mm. O sea, eso salió y no hay el manera. detalle. Pero se cura. Se controla. Ay, ay, ay. Ya. Y por ejemplo, ¿se han dado casos de pacientes que sí logran un embarazo con endometriosis? El tratamiento, el fin de nosotros es regular primero la endometriosis. Es cansón en el paciente, y le explico, porque es un tratamiento largo, que no puede, si cede, o sea, si hacemos una pausa no conveniente, entonces vuelve hacia atrás. Oh, ya. Entonces, cuando llegamos a un momento óptimo, que ha disminuido ese grosor endometrial fuera de sitio, que ha disminuido lo que son las adherencias, entonces provocamos o inducimos un embarazo. ¿Hay alguna complicación grave al tener endometriosis? Sí, hay lo que se llama pelvis frisada. Frisada es que cuando que todos los tejidos se hacen tanta adherencia que todos los tejidos se pegan y no hay un movimiento dentro del abdomen. ¿Tú ves? Entonces da mucho dolor, da estreñimiento porque entonces no le da tiempo, no le da chance al intestino a evacuar el contenido. Ay, ay, ay. Da problemas urinarios, Wow. incluso puede haber hematuria, o sea, sangre en la orina, dolor al orinar, dolor a nivel de pelvis, porque entonces hay nervios que salen de la pelvis que a veces la misma adherencia pueden presionar y da mucho dolor. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento de una paciente que haya llegado a ese punto? La prevención de las complicaciones o el tratamiento se perfila a disminuir la proliferación de endometrio, o sea, a que no crezca. Entonces, sí, pero si ya la paciente llegó a ese punto. exacto, entonces el tratamiento va a ser, primero, romper que no haga. Hay muchos tratamientos para eso. La parte del tratamiento, como dijimos, la laparoscopía, para romper todos esos tejidos que se han adherido uno con el otro. Si es necesario inducir un embarazo, si la paciente quiere embarazarse, si no sería un tratamiento prolongado para evitar de que retorne. Si no es el deseo de la paciente, quedar embarazada. ¿La endometriosis puede ocasionar cáncer, doctor? Hay una relación mínima con cáncer. O sea, si se aloja a nivel de ovario, se ha visto 1 o 2 casos en 1.000.000 de cambios endometriales en el ovario que que se malignifican, o se malignizan, perdón. Pero en estos tipos de pacientes también se ha estudiado que hay una prevalencia de cáncer independientemente de la endometriosis. O sea que no hay como una relación en sí de cáncer y endometriosis. ¿Y puede llegar a necesitar una histerectomía, una paciente que esté ya mal? Mira, en la desesperación de todo el mundo, y incluso nosotros los médicos, durante el avance de la medicina y los otros estudios, se tomó como en cuenta posible histerectomía como disminuir la endometriosis. En tal caso sería histerectomía con retiro de ovario, porque quien hace el proceso hormonal son los ovarios. Pero se han visto casos que aún con la histerectomía, entonces las siembras en otros sitios continúan. ¿Qué paciente va a optar para histerectomía? Una paciente ya con un dolor crónico, que ya tiene 40 y pico de años, que no ha mejorado, que tiene esa pelvis frisada, pero se particulariza el caso. O sea, esa paciente en sí va a necesitar una histerectomía para mejorar ese dolor que no puede controlar. ¿Y después de un parto, una mujer puede tener endometriosis? El embarazo a veces nos ayuda a disminuir la intensidad de la endometriosis. ¿Por qué? Porque si dijimos que es el proceso menstrual y tú vas a durar 9 meses o 10 sin menstruación, pues ese crecimiento endometrial en otro sitio pues puede disminuir y serviría como medio tratamiento. Pero inmediatamente termina el embarazo, pues entonces volvemos al mismo caso de que va a ir proliferando. Lo que te dieron fue como
una pausa. Sí, como un receso de esos Exactamente. 9 meses. Así mismo. Ok. Así es, sí, pero bueno, este sería entonces uno de los tantos casos de quizás pacientes que sienten molestias antes del embarazo, que luego dicen, pero luego de que di a luz se me fue, por ejemplo, se me fueron los dolores menstruales. Sí. ¿Puede tener que ver con esto? Sí, hay casos así. Que por eso, fíjate que a veces como consejo popular, te duele mucho la menstruación, embarázate. Sí, Cuando sí, tengas sí. tu muchacho, se te quita. Y de que los dolores de cabeza, mentira. Ah, sí. Yo tuve dolor de cabeza todos los días por los 9 meses. Doctor, ¿y los aparatos que son como método anticonceptivo, el Mirena y demás, eso puede ayudar a disminuir el dolor tal vez al momento de la endometriosis por la menstruación? Mira, la presencia de Mirena nos ha ayudado muchísimo. Sí. Muchísimo. Bueno, que hay otros más, está el Jaides y otros. Exactamente. Son estos endoceptivos, o sea, como en forma de DIU, Sí. que tienen un progestágeno, se llama levonorgestrel, dentro de la barrita. ¿Qué hace eso? Que como me va a disminuir el grosor del endometrio, me va a disminuir entonces la presencia de endometriosis. Ah. Es un dispositivo que tú simplemente lo colocas, puede durar hasta 7 años y tú te vas a olvidar del problema. No sirve de tratamiento. Además ¿El de como Mirena dura 7 anticonceptivo. años, doctor? Ya sí. Oh. Anteriormente la tecnología. el protocolo Antes era era como 5 cinco, años. ajá. 5 años, ahora ya son 7. Ah, pero muy Oh, bien. bueno, pero lo importante, como siempre, acudir regularmente a su médico para evitar cualquier complicación.